Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Hoy comenzamos a estudiar el Salmo número 21. Es otro salmo que fue compuesto por el rey David. Recordemos, nunca viene mal recordar que los salmos son canciones donde se expresa la vivencia del salmista, en este caso el rey David, en su relación con Dios. Y que pasa por todas las fases, o mejor dicho, por todas las etapas o por todas las características. Que es una oración desesperada en medio de un conflicto, es una oración de fe, es un momento de júbilo, de alabanza, es un momento de exaltación. Todo lo que tenga que ver con la relación con Dios, eso es precisamente lo que David expresaba en los salmos, o lo que expresan los salmos. Y en este caso, en el Salmo número 21, en el versículo 1 y 2 dice así: El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios. Dice, el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová. Yo sé que bíblicamente cuando se habla del Rey se habla del Señor, pero en este caso es aquellos que pueden verlo en la Biblia van a ver que el Rey cuando se dirige al Señor está puesto con mayúscula. Y en este caso está puesto con minúscula la palabra rey, porque se refiere David, que era rey de Israel, se refiere precisamente a él mismo. Él está refiriéndose a cómo se sentía, qué era lo que en ese momento estaba experimentando él en su situación de relación con Dios. Dice que él se alegraba en el poder de Dios. ¿Y cómo se goza en su salvación? Cuando dice cómo se goza, está con signo de aclamación, es una expresión enfática. O sea, está mostrando verdaderamente lo exultante que se encontraba David, porque había conocido el poder de Dios. Se alegraba en el poder, en la capacidad sobrenatural de Dios. Y en eso debemos alegrarnos y gozarnos. Lamentablemente, hay muchos, y dentro de esos muchos cristianos, que cuando se habla del poder de Dios, hablan de, sí, eso fue Dios tiene poder, pero el poder, lo que se ve sobrenatural de Dios, era para otro tiempo, otro momento, para el siglo I de la Iglesia. Pero la Biblia no dice así. La Biblia nos enseña que el poder de Dios que no se acaba. Dios no tiene un problema energético que se le acaba su poder. No tiene un problema de ningún tipo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el poder de Dios se manifiesta hoy, en pleno siglo XXI. La capacidad sobrenatural de Dios se manifiesta. Y es más, en la gran comisión a la iglesia le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, si David se alegraba de esa manera en el poder de Dios, manifestándose
a favor de su vida y a favor de su pueblo, ¿cuánto más hoy, en el siglo XXI, la Iglesia, que el poder de Dios lo ha recibido por medio del Espíritu Santo precisamente para que pueda cumplir esa gran comisión? Porque Jesucristo, cuando venía anunciando ya que iba a ser crucificado, cuando venía anunciando ya que iba a ser, tenía que partir de esta tierra, y sus discípulos estaban temerosos por todo lo que les podía llegar a suceder. Se habían acostumbrado a vivir bajo el poder de Dios, a vivir bajo la protección y la guía de Jesucristo. Entonces estaban en esa situación. Pero el Señor, para suplir, les dijo: no os dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador. Y precisamente en Pentecostés vino el Consolador sobre los discípulos, y no se quedó solamente en los discípulos, sino sobre todos aquellos que somos discípulos de Jesucristo. Somos revestidos con ese poder de lo alto, precisamente para no estar solos, desprotegidos, desamparados, y encima con una gran carga que fue la gran comisión. Pero no, Dios no pone nunca una carga que no podamos sobrellevar. Y la podemos sobrellevar no por nuestras capacidades, no por nuestras habilidades, las podremos sobrellevar, porque precisamente el poder de Dios se hizo real y manifiesto en su iglesia. Y por eso dice: el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová. Y nosotros, los hijos de Dios también, hoy discípulos y siervos del Señor, nos alegramos de que ese poder está en nosotros y actúa en nosotros, y por medio nuestro nos alegramos, porque sin ese poder no podríamos hacer la obra que nos fue encomendada. No hay habilidad, no hay capacidad humana para llevar adelante esta empresa, esta gran empresa que es extender el reino de los cielos, si no es por el poder de Dios, si no es por el Espíritu Santo en nosotros. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza. La Biblia dice: me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué bueno que podamos gozarnos en nuestro Salvador, gozarnos en nuestro Señor, gozarnos en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Hay muchas cosas que podemos gozarnos. Hay muchas cosas bonitas en este mundo. Podemos disfrutar de una buena comida, disfrutar de un buen paisaje, disfrutar del sol, disfrutar de la compañía, disfrutar del amor, de los seres queridos, de la amistad. Muchas cosas para disfrutar. Pero gozarnos profundamente solamente en Dios y en la salvación que Él nos da. ¿Cómo nos gozamos? Y entonces os alegraréis y saltaréis como becerros de la manada. Esa es una expresión que había en el Antiguo Testamento acerca del pueblo de Dios, cómo disfrutaba de las fiestas con su Dios. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, cuando su presencia se hace real, tan real en ti, ¿cómo
disfrutas, cómo lo gozas. Es algo muy profundo, mucho más profundo que alegrarse o disfrutar. Ese es el gozo del Señor, que encima la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Mi Dios, poderoso en batalla, tú has reinado sobre toda potestad y principado y señorío. El nombre de Jesús es levantado sobre este lugar, sobre toda esta nación. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Bendito Dios, tú eres el Señor. Tú eres el Señor de esta nación. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor de esta nación. Jesús, levantamos tu nombre, levantamos tu nombre, levantamos tu nombre. Oh Jesús, levantamos tu nombre, levantamos tu nombre, levantamos tu nombre sobre Argentina. Tú eres rey, 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 tú eres rey sobre toda la nación. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey sobre toda la nación. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey sobre toda la nación. Rey de reyes, Señor de señores, altísimo Dios, soberano, sublime, poderoso, oh poderoso. Rey de reyes, Señor de señores, altísimo Señor, príncipe de paz, tu gloria derrama aquí. Rey de reyes, Señor de señores, altísimo Dios, soberano, Señor de la creación, tu gloria está aquí. Levantamos el nombre de Jesús, levantamos el nombre de Jesús, levantamos el nombre de Jesús en este lugar. Levantamos el nombre de Jesús, levantamos el nombre de Jesús, levantamos el nombre de Jesús en este lugar. Jesús vive, Jesús reina, Jesús sana, Jesús salva, Él es rey en este lugar. Jesús vive,
Jesús es Rey de este lugar. Decláralo. Jesús vive, Jesús reina, Jesús sana, Jesús salva, Jesús es Rey sobre este lugar. Oh, sí. Jesús vive, Jesús reina, Jesús sana, Jesús salva, Jesús es Rey sobre este lugar. Lo declaramos. Jesús vive, Jesús reina, Jesús sana, Jesús salva, Jesús es Rey sobre este lugar. Una vez más. Jesús vive, Jesús reina, Jesús sana, Jesús salva, Jesús es Rey sobre este lugar. Oh, sí. Y sigue diciendo el rey David en el Salmo 21 que hemos comenzado hoy, en el versículo 2, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. David se sentía gozoso y exultante, como habíamos visto, por el poder de Dios. Se gozaba en la salvación. Pero también ese estado era porque le había concedido los deseos de su corazón. David estaba reconociendo aquí cómo Dios le había contestado y que no le había negado la petición de sus labios. Hay dos tipos de cosas. Una es lo que deseamos en el corazón y no lo expresamos. Pero Dios lo sabe, que no lo expresemos no significa que a Dios se le escape. Y hay deseos en el corazón que Dios los concede. Y uno de los versículos que más me gusta es: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Significa que cuando aprendemos a disfrutar de Dios, deleitarnos es disfrutar profunda e intensamente. Cuando aprendemos a disfrutar profunda e intensamente de una comunión sana con Él, esa comunión viene a través de varias cosas: de la oración, de la adoración, de la alabanza, de la lectura de su palabra. Eso es en forma personal, pero también cuando nos deleitamos, disfrutamos profunda e intensamente con los hermanos. Por eso dice: cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende desde la cabeza hasta la barba y hasta el borde de las vestiduras de Aarón. Habla precisamente cuán bueno, cuán delicioso es a los ojos de Dios cuando tenemos esa comunión íntima y personal. Pero no solamente nos quedamos ahí, porque hay algunos que se quedan ahí y no quieren ir a congregarse y a compartir. Y yo sé que cuando estamos congregados y compartiendo con hermanos, surgen. La iglesia no es perfecta, está en proceso de perfección. Y hay algunos que dicen: no, pero la iglesia tendría que ser... Mira, si estudias concienzudamente
las cartas a los Corintios, las cartas, sobre todo las cartas de Pablo, te darás cuenta que la iglesia primitiva, que muchas veces tanto pontificamos, que tanto exaltamos, era una iglesia llena de errores, de personas imperfectas que acudían a la casa del Señor y que iban a buscar de Dios, y Dios los iba perfeccionando. De hecho, el mismo Pablo tuvo enfrentamientos con algunos, entre otros con Pedro. Por eso debemos entender y comprender que cuando disfrutamos en lo personal, pero en lo congregacional, y disfrutamos de servir a Dios, servir a Dios es servirle a Él y servir al prójimo. Por cuanto le damos un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a Él se lo damos. Por cuanto fuimos a visitar a alguien en una situación complicada, como puede ser un hospital o una cárcel, a Él lo visitamos. Cuando disfrutamos de servir a Dios y al prójimo, Dios concede las peticiones del corazón. Hay veces que no necesitamos ni emitir palabras. Y en otras sí, debemos orar, pedir, clamar. Y como dice, no le negaste las peticiones de sus labios. Este es el Dios al cual servimos.